Las causas de la desigualdad, el descontento político y la importancia de la participación social y la política exterior ante el acontecimiento internacional. Explosión demográfica. De 1940 a 1970 la población de México pasó de 20 millones a 70 millones de personas. Hasta 1970 México fue el país con la más alta tasa de natalidad en el mundo. Este crecimiento se debió a que disminuyó la tasa de mortalidad gracias a la estabilidad política, el desarrollo económico y a la ampliación de servicios asistenciales y de salud. Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc. Migración interna. En 1940 Lázaro Cárdenas apoyó el desarrollo del campo, pero a partir del milagro mexicano el impulso fue determinadamente industrial. Los empresarios agrícolas y los pequeños propietarios continuaron trabajando en el campo con apoyo del gobierno, pero la economía campesina fue relegada, y como sabes se aceleró el fenómeno de migración hacia las ciudades en busca de una mejor calidad de vida, ya que en estas se encuentran las fuentes de trabajo, toda clase de servicios, las oficinas de gobiernos y las mejores oportunidades de estudios y de atención médica. Movimientos políticos, sociales y gremiales. La política de los gobiernos del milagro mexicano estuvo orientada hacia el desarrollo industrial. Para promover el rápido desarrollo del país en las épocas de las guerras mundiales se frenó el reparto agrario, razón por la cual la economía campesina, no así la agroindustrial, fue abandonada en forma paulatina. Con el mismo objetivo, las demandas de los obreros, que se aglutinaban en fuertes sindicatos controlados por el gobierno, fueron pospuestas. Movimiento estudiantil de 1968 y las primeras guerrillas. Acontecimientos internacionales como los enfrentamientos provocados por la Guerra Fría, el movimiento en pro de los derechos civiles en Estados Unidos, la Revolución Cubana, la ocupación de Vietnam, el movimiento de liberación en Argelia y la Guerra Árabe-Israelí contribuyeron a despertar la conciencia de la juventud, que por primera vez se atrevió a cuestionar los valores y las acciones de la sociedad capitalista occidental. México ante las crisis internacionales. Los intereses económicos estadounidenses sobre México giraban alrededor de tres temas: el petróleo, los latifundios y la deuda, por lo que el gobierno de ese país se negó a reconocer a los gobiernos posrevolucionarios si antes no se llegaba a un acuerdo sobre estos asuntos. Obregón necesitaba el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos ya que su gobierno aún era bastante inestable. En estas circunstancias, Obregón se vio obligado a aceptar los acuerdos concertados en las conferencias de Bucareli, en los cuales México se comprometía a no aplicar en forma retroactiva el artículo 27. En estas condiciones, el gobierno de Estados Unidos otorgó su reconocimiento al gobierno de México el 31 de agosto de 1923, muy a tiempo para que Obregón derrotara a la rebelión de la Huertista con armamento comprado en Estados Unidos. La Guerra Civil Española y los refugiados. En 1936 se desató la Guerra Civil Española. El general Francisco Franco, apoyado por grupos de derecha entre los que se encontraban falangistas y monarquistas, derrocó, mediante un golpe de Estado, al gobierno republicano de España, instaurando una dictadura. Los republicanos organizaron la resistencia, que se prolongó hasta 1939 cuando fueron derrotados por las huestes de Franco. Cuando la República fue derrotada, el gobierno de Cárdenas ofreció refugio a un grupo de españoles, entre ellos a connotados intelectuales cuya ideología era contraria al fascismo. Entre los refugiados estaban también un grupo de niños, hijos de republicanos muertos en la guerra. El alineamiento de México con aliados y sus consecuencias. Cuando Estados Unidos le declaró la guerra a las potencias de eje y tuvo la necesidad de obtener el apoyo de sus vecinos, instó a las compañías petroleras estadounidenses a llegar a un acuerdo con respecto a la compensación exigida al gobierno mexicano por la expropiación.
México condenó la agresión japonesa a Pearl Harbor, y después del hundimiento de los buques petroleros mexicanos Potero del Llano y Faja de Oro que abastecían a Estados Unidos, declaró la guerra a las potencias del eje. México envió a Escuadrón 201, integrado por 300 pilotos, a las Islas Filipinas. Este escuadrón intervino en pocas acciones de guerra, y sin embargo perdió a 5 pilotos. La Segunda Guerra Mundial y su impacto en la economía nacional. Como consecuencia de la guerra, las relaciones comerciales de México con Europa se redujeron al mínimo y Estados Unidos se convirtió en el principal destino de nuestras exportaciones y en el país que nos provenía de todo lo que no producíamos. Las exportaciones mexicanas hacia el vecino del norte pasaron de 50% en 1939 a 85%. En esta situación tuvo como consecuencia el aumento acelerado de la producción industrial y el tiempo que tardaron en recuperarse las potencias representó un periodo de auge para la economía mexicana. Al finalizar la guerra, los países que había estado en guerra empezaron a producir y se redujeron las exportaciones mexicanas, así las importaciones de equipo industrial aumentaron con mayor rapidez que las exportaciones. Ingresos a organismos internacionales. Por haber participado en la guerra al lado de los aliados, México figuraba entre las naciones victoriosas y, en consecuencia, participó en las conferencias internacionales de paz. Por tanto, se convirtió en un miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Además del interés por incrementar sus relaciones comerciales con Estados Unidos, México estaba interesado de integrarse al sistema latinoamericano, por lo que en 1948 participó en la Organización de Estados Americanos, OEA. Efectos políticos de la Guerra Fría y la Revolución Cubana. En 1958 el grupo de revolucionarios dirigidos por Fidel Castro derrocó al dictador cubano Fulgencio Batista. México, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, fue el único país de América Latina que mantuvo relaciones con Cuba. Sin embargo, en 1962, cuando se desató la crisis de los misiles, la postura de México fue muy comprometida, ya que aprobó la exigencia de la OEA el retiro de los proyectiles soviéticos. En un esfuerzo por neutralizar la influencia de la Revolución Cubana, Estados Unidos puso en marcha el mayor programa de ayuda al extranjero para Latinoamérica, la Alianza para el Progreso. Política sobre migrantes mexicanos. En agosto de 1942 Franklin D. Roosevelt y Manuel Ávila Camacho firmaron en medio de la Segunda Guerra Mundial, un convenio entre Estados Unidos de América y México, por un programa temporal de sus traslado, legalización y control de trabajadores a sus campos. Pues muchos de sus campesinos estadounidenses estaban en la guerra y hacía falta mano de obra en los campos de Estados Unidos. Mexicanos campesinos fueron a trabajar a Estados Unidos de América. A pesar de los acuerdos entre los gobiernos, se encontraron con ciertas dificultades como discriminación, malos salarios y explotación por partes de los jefes de cultivo. En los años que el programa Bracero estuvo vigente es porque se consolidaron movimientos culturales resultado de la mezcla de dos culturas diferentes, mexicana semi-rural y la estadounidense urbana. Representado por los chicanos, que son mexicanos viviendo en Estados Unidos, y los pachucos, que son personajes urbanos que asimilaron la cultura del vecino del norte haciendo la propia y singular.